Hola, buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Diego. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta mesa. Tenemos 7 presentaciones en esta mesa. 3 van a ser presenciales y 4 van a ser virtuales. Ya están conectándose los compañeras y compañeros que van a exponer de manera virtual. Entonces ya vamos a poder iniciar. Vamos a seguir este esquema. Este, Se van a hacer las presentaciones, máximo 15 minutos por ponente, y inmediatamente se tiene un espacio para una, dos o máximo 3 preguntas para ajustarnos al tiempo y terminar a las 2 como está programado. Entonces, vamos a iniciar y le voy a pedir al doctor Diego Francisco Cruz López, que tenga la bondad de iniciar. Adelante, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Vamos a empezar con la ponencia de un servidor, la cual se titula Teoría y medición de la competitividad, estudio del aguacate mexicano desde los enfoques de Bollard y Lafay. Presentan eh, el doctor Ignacio Camal y un servidor, doctor Cruz López. Bueno, A manera de introducción, vamos a mencionar que México actualmente es el mayor productor y exportador de aguacate en el mundo. En 2024, la superficie sembrada fue de 257 mil hectáreas, lo que representa un 270% más en comparación con el año 2000, cuando eran 94 mil. En concreto, Michoacán, bueno, es que presenta la mayor superficie, con 183 mil hectáreas, lo cual representa el 70% de la producción nacional. Le siguen Jalisco y lo que es el Estado de México. Ahora, la superficie cosechada para este mismo año alcanzó los 205 mil hectáreas, lo cual es casi el 85% de la producción ofrecida a nivel nacional. Jalisco con el 12.3, y entre estos dos nos representan el 95% de lo que es la producción. Ahora, este aumento en la producción, bueno, es explicado por condiciones favorables de lo que es el cultivo y la creciente demanda de los consumidores. A nivel de economía de México, representa el 6.7% del PIB agrícola nacional. Esas exportaciones generaron ingresos por 3.270 millones de dólares, y bueno, México es el principal proveedor, ya que el 46% del valor de las exportaciones provienen de aquí. Es decir, de cada 10 aguacates comercializados a nivel mundial, y menos 4 son producidos en México. ¿Sí? Ahora, en 2024, ¿cómo estuvo el consumo anual per cápita? Es decir, por habitante, fue de 11 kilogramos. ¿Cuáles fueron los principales destinos de exportación? Estados Unidos, Japón, Canadá, España, en ese orden. ¿Cuál fue el objetivo central de esta investigación? Bueno, fue analizar lo que es la competitividad de este producto en el mercado internacional y los factores que determinan dichas exportaciones. Es decir, se hizo el cálculo de índices de ventaja relativa de exportación, ventaja relativa normalizada, de la FAI, el coeficiente de exportación, coeficiente de especialización exportadora y el indicador de dependencia comercial. A nivel general, la hipótesis es que el aguacate producido en México tiene una alta competitividad en el mercado internacional, ya que esta producción pues, permite cubrir lo que es la demanda interna, y hay oferta exportable, la cual se envía a los principales mercados importadores a nivel internacional. Bien, siguiendo con el orden de ideas, la metodología empleada ocupa datos de variables de producción, lo que son importaciones y exportaciones, para lo cual bueno, se hizo el cálculo de estos indicadores que los mencioné en las diapositivas anteriores. Tenemos en primer lugar lo que es el índice de ventaja relativa de exportación, el cual fue propuesto por Bollard, el cual también se le conoce como ventaja relativa de exportación o de Bollard. Cualquiera de los dos nombres puede ser empleado y atiende a la expresión número 1 que vemos aquí en pantalla, la cual pues, es un cociente de cocientes entre las exportaciones totales, las exportaciones del producto y las exportaciones al resto del mundo.
Luego tenemos el indicador de la ventaja comparativa revelada normalizada, el cual, bueno, se emplea para poder nosotros verificar los cálculos a nivel de un rango, por lo cual, una vez que se calcula la ventaja comparativa revelada, se le resta 1 y en la parte inferior va la suma de 1, ¿sí? La cual nos da como resultado un coeficiente de las importaciones como denominador y podemos ver la fórmula aquí en pantalla, ¿vale? Luego, el tercero de nuestros indicadores fue el indicador de especialización de la FAI, el cual, bueno, mide lo que es el desempeño comercial y consiste en lo que es dividir la producción sobre lo que es el consumo nacional aparente, o mejor dicho, la producción más las importaciones menos las exportaciones. Luego tenemos el coeficiente de exportación, el cual pues es una medición del porcentaje de exportaciones totales entre las exportaciones totales del mundo, es decir, un coeficiente, sí, un denominador, el cual pues se multiplica por 100 para volverlo porcentaje. Luego tenemos lo que es el coeficiente de especialización exportadora, el cual pues es un índice de igual de ventaja comparativa revelada, el cual pues bueno, está modificado y se especifica de acuerdo a los otros principales. En este caso pues decimos que nuestro principal mercado es Estados Unidos. Tenemos por último lo que es el coeficiente de dependencia comercial, el cual pues bueno, es la proporción de las relaciones de las importaciones a nivel de producto de un país entre el consumo nacional aparente, es decir, lo que se importa sobre el consumo nacional aparente, el cual decimos que es la producción más las importaciones menos lo que se exporta. Bien. Ahora, de esta investigación, los resultados los podemos concentrar en este cuadro, que nos muestra los indicadores de competitividad y propiamente la actividad comercial de este producto en México. Tenemos nosotros los años de estudio del 2005 a 2024 y cada uno de los indicadores y los resultados obtenidos con datos de Faustat y de Trademark respectivamente. Bien. Bien. De aquí, ¿qué podemos desprender o cuál sea nuestra discusión? Bueno, se pueden observar algunos fenómenos interesantes. En la figura 1, por ejemplo, tenemos lo que es el índice de ventaja revelada, el cual, pues bueno, vamos a ver que del periodo 2005 a 2024 muestra valores altos, situándose en un promedio de 21.58 y un mínimo de 17, lo cual, pues, revela que existe una ventaja comparativa de este producto. En la figura 2 podemos observar lo que es la ventaja revelada normalizada y vamos a ver que el valor promedio es de 0.91, lo cual pues bueno, nos muestra que existe una ventaja comparativa, por lo tanto podemos decir que el comercio con el país analizado es muy favorable porque es un valor muy cercano a 1 y eso pues revela entre más cercano sea 1 quiere decir que hay una competitividad aún mayor, ¿sí? En lo que es la figura 3, que es el índice de la FAI, que se calculó, podemos decir que México presentó valores superiores a 1, ¿sí? En promedio de 1.82, lo cual pues denota la existencia de una ventaja comparativa, lo cual lo permite posicionarse como un exportador neto de aguacate. Ahora, en la figura 4 podemos nosotros visualizar lo que es el índice el coeficiente de exportación del aguacate, el cual pues presenta un valor de 43, lo cual lo vuelve muy alto y esto aprecia lo que es el fenómeno que llamamos de la competitividad que está ahí presente y un volumen exportado o disponible alto, lo cual pues permite que seamos los pioneros en las exportaciones. Y además de que se cubre la demanda interna, tenemos oferta exportable. Ahora, en la figura 5 tenemos lo que es el índice, el coeficiente de distribución exportadora, el cual vamos a ver que es un promedio de 4.57. Esto, bueno, representa un grado de especialización alto en lo que es un país altamente competitivo en la producción y exportación de este cultivo. Y en la figura 6 tenemos lo que es el índice de dependencia comercial del aguacate. Aquí vamos a ver que tuvo valores de 0, es decir, no somos dependientes del aguacate que se exporte de otros lugares, es decir, somos competitivos y nuestra cadena productiva pues es alta y las importaciones pues son marginales o pues de 0, ¿no? No son representativas, vamos a decirlo así. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son algunas de nuestras conclusiones? Ya que hicimos este análisis, el cual pues es muy visible que está este fenómeno de
de competitividad en este cultivo de México, vamos a decir que por lo que es la competitividad, se expresa en un mayor crecimiento de las exportaciones y un aumento muy significativo en la participación de mercado con que se cuenta. Este análisis también nos permitió observar que en el caso de México el subsector aguacatero tiene una fuerte competitividad, la cual pues, se vio marcada durante el tiempo de estudio, y esto se vincula con, ¿qué? Con lo que es la especialización comercial que posee el país, y eso nos da como resultado una balanza comercial muy favorable, ¿no? Porque las exportaciones son casi netas, comparado con las importaciones que son en cero, y eso pues, da una balanza muy, muy favorable. En lo que se refiere al índice de ventaja comparativa revelada, bueno, hay valores altos y de signo positivo, lo cual pues es congruente con la presencia de esta ventaja de la que estamos haciendo mención, y hay un alto peso de la exportación de aguacate sobre las exportaciones agrícolas totales de México. Ahora, el índice de ventaja comparativa normalizada comprueba la existencia, ya que los valores digamos, son cercanos a uno, y bueno, esto permite que se observe ese fenómeno cuando están entre cero y uno, nos permite observar este detalle. Ahora, el índice de la FAI, que dijimos que era superior a uno, implica que el papel de México es como un exportador neto, es decir, abastece su propio mercado y no las importaciones no depende, y por lo tanto tiene oferta exportable. En lo relativo al coeficiente de exportación, vamos a ver que hicimos el cociente entre lo que son la participación del sector en las exportaciones totales, es decir, cuál es el peso que tienen las exportaciones de este cultivo sobre las exportaciones totales, y vamos a ver que hay valores superiores a uno, lo cual pues, es congruente con la actividad comercial que estamos mencionando. Y por otra parte, lo que es el indicador de dependencia comercial, es decir, qué tanto necesitamos del exterior para poder cumplir con la demanda que se tenga dentro del país, pues bueno, vamos a ver que hay valores cercanos a cero, lo cual podemos decir que es competitivo este producto en el sector agrícola del país. ¿Sí? Aquí muestro algunas de las citas bibliográficas que se emplearon para el presente estudio, bibliografía que considero muy, muy relevante, las fuentes de información, también estadísticas, y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Al contrario, doctor Diego, muchas gracias. Y tendríamos oportunidad para una o dos preguntas. Y en caso de que en el momento no surja, al finalizar la mesa, podemos dejar un espacio para que se haga. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a continuar y ahora le vamos a pedir a Anabel Martínez Guzmán y Noemí Casiano Sánchez que tengan la bondad de acompañarnos en la mesa para que expongan el trabajo Biodiversidad del maíz y migración internacional. Hablando de lo que... Mientras voy a ir platicándoles sobre la introducción. Nuestro trabajo surge como una propuesta para valorar cómo la pérdida de las variedades nativas se está dando, esta pérdida de biodiversidad del maíz se da a partir de ciertas prácticas agrícolas y principalmente evaluar cómo la migración internacional está afectando a este proceso. Para ello, el desarrollo de diferentes modelos que miden el crecimiento económico y el deterioro ambiental, se destaca la metodología de los estudios de la famosa curva ambiental de Kuznets, que es una curva que relaciona de manera, en algún primer momento, el crecimiento económico está asociado con un incremento en los ingresos, pero también con un incremento en el deterioro ambiental, pero llega un momento en que la conciencia ambiental y las prácticas ambientales participan en este proceso, y llega un momento en que esta curva alcanza su máximo y empieza a disminuir, y hay aumento en los ingresos, pero hay una disminución en el deterioro ambiental. Lo que tenemos una curva invertida de crecimiento, bueno, que alcanza su máximo, y es una parábola invertida, básicamente el primer supuesto que establece la curva de Kuznets. ¿Qué hoy sucede con el maíz en México? Bueno, principalmente el maíz se produce en todos los estados,
y tenemos variedades criollas. Sin embargo, por el tipo de cultivo y por el tipo de variedades, predominan en la región del Bajío, bueno, principalmente Jalisco, Sinaloa, los principales productores de maíz híbrido, aunque hoy no quiere decir que no haya variedades criollas, pero la mayor productividad es en el maíz híbrido. Se destacan las zonas del centro del país, en donde lo que tenemos es situaciones de mayor producción de maíz temporal, pero poca producción de maíz híbrido, porque es una condición básicamente temporalera. Por otro lado, en el caso de la producción del Estado de México, que es el estado donde nosotros venimos, existen condiciones muy desfavorables en términos de que la mancha urbana ha ido creciendo, pero al mismo tiempo se persiste la producción del maíz criollo, pero como una forma de mantener la productividad en el campo. Bueno, y al final, nuestro trabajo se dividió en dos etapas. Hicimos una revisión bibliométrica donde utilizamos el Saber. Encontramos 7.716 estudios que tienen que ver con el uso de la de la curva de Kuznets y 33 estudios solamente utilizando la parte de la curva de Kuznets ambiental. Hicimos dos mapas bibliométricos y después de los tres mapas bibliométricos empezamos a compilar la información para hacer nuestro modelo econométrico, que es una regresión lineal en donde las variables. Aquí es importante que les comente que efectivamente el método de curva de Kuznets es muy utilizado para ver problemas ambientales relacionados con el desarrollo de crecimiento económico. Se destacan diferentes temas, pero curiosamente muy pocas aplicadas a la parte agrícola. ¿Me puede dar la siguiente? Tenemos tanto el mapa de redes como el mapa de densidades. A la siguiente, por favor. Destacamos algunos estudios de México donde han demostrado que efectivamente existe la curva de Kuznets. Por favor, la que sigue. Si quiere yo le muevo porque creo que le hablan. Sí. Y bueno, de la metodología, nuestro método básicamente evalúa si el ingreso agrícola y la migración internacional están asociados con la pérdida de la biodiversidad del maíz, considerando la desigualdad y las emisiones como variables de control. Nuestra primera etapa fue colecta de base de datos, crear las variables cuadráticas para Kuznets. Eso no es otra cosa más que elevar al cuadrado las variables base y generar nuestro modelo de regresión. Nuestra hipótesis se centra que si el cultivo muestra que la misma conserva más biodiversidad, se valida el enfoque agroecológico. Aquí un poco las fuentes de información: INEGI, Secretaría de Agricultura, variables generadas a través de Estapa, que son todas las cuadradas, Coneval, INEC, INEGI, ENADIT, CONAVIO y diferentes estudios, porque hicimos una colecta de investigaciones que se centran en hacer estudios de biodiversidad. En el paso 4 hicimos la interpretación esperada, que decíamos, si el ingreso agrícola es positiva, por lo tanto, el ingreso agrícola cuadrático debe ser negativo para comprobar la curva de Kuznets. Si la migración neta es negativa, es decir, la diferencia entre los que se van y los que se regresan, la migración asociada, esta va a estar asociada con una pérdida de la biodiversidad. Bien, la migración neta es positiva, la migración impulsa la conservación por remesas, retorno y valorización cultural. Hicimos varias pruebas con varios modelos, las que sin hacer la prueba dejando las bases, las variables bases del modelo, que es ingreso agrícola al cuadrado, coeficiente de Gini de desigualdad, saldo neto de migración, las emisiones de carbono del sector agrícola y el tipo de productor agrícola. Pues nuestro primer modelo no es muy significativo. Aquí es muy importante que colectamos datos del 2000 al 2020-23 a nivel estatal y también por municipio. Así es que ahorita solamente estamos presentando los modelos tanto para maíz criollo como maíz híbrido con datos del 2023.
Nuestro modelo, en tanto para maíz criollo como maíz criollo, no es representativo. Nuestras R cuadradas salen muy bajitas, pero sin embargo, sí podíamos probar la tesis de que la curva de Kuznets se puede demostrar. Hacemos la gráfica y bueno, ya vemos las imprecisiones por las diferencias regionales y que implica que tenemos que hacer otro tipo de modelo. Haciendo la regresión por etapas, nos interesó destacar que se descartan muchas variables que son importantes para la curva de Kuznets. Sin embargo, la superficie sembrada de maíz híbrido es 100% representativa. Las emisiones de CO2 agrícola también, para el coeficiente de Gini de desigualdad también, que son dos variables básicas para el modelo de Kuznets, igual a migración, y en la parte del tipo de producción son todas significativas al 5% y sí aumenta la R cuadrada para nuestro ajuste. No obstante, eso no ocurre para el maíz criollo, que es las variables representativas solamente van a ser la superficie cosechada para maíz criollo, la lluvia, que es básicamente está asociada a que el maíz criollo es temporal aéreo, el costo de la producción del maíz criollo y el tipo de producción. Cuando les comentábamos que teníamos la hipótesis que a mayor productores de milpa, esto iba a implicar una mayor conservación de la biodiversidad, pero en este caso sí sale significativa y bueno, la variable constante. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados? Verdaderamente es que es posible vincular la migración internacional con biodiversidad agrícola en este modelo de curvas de Kuznets ambiental, que es una área de oportunidad porque hay pocos trabajos de exploratorios. Ofrece una perspectiva multidisciplinaria entre economía, ecología, sociología rural y estadísticas aplicadas, más porque hemos estado haciendo un recuento de quienes han estado haciendo estudios e incluimos en nuestras primeras pruebas la variable estudios de biodiversidad sobre el país durante este tiempo. La migración neta evalúa si la migración afecta la biodiversidad del maíz criollo. Y por otro lado, pues sí hemos visto que sí existe una relación positiva entre el ingreso y el ingreso agrícola. Nuestra hipótesis en un principio del trabajo era probar que la curva de Kuznets se cumplía en el caso de la biodiversidad agrícola, pues el maíz criollo, pues su pérdida es irreversible y no se recupera en función a lo que se recupera el nivel de ingreso. Sin embargo, lo que sí observamos es que los datos del maíz híbrido nos demuestran que los que migran sustituyen las variedades criollas para producir variedades híbridas. Por lo tanto, sí se presenta la pérdida de la biodiversidad del maíz y si hacemos el modelo conjunto tipo panel, como nos sugieren las tareas pendientes que tenemos, probar modelos alternativos, incluir otras variables, aplicar regresiones robustas con modelos paramétricos, pues vamos a poder demostrar relación a largo plazo para identificar esta relación entre emisiones y la agricultura y la pérdida de biodiversidad. No nos queda otra cosa más que darles las gracias por el espacio brindado y la oportunidad de compartirles nuestros avances de investigación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gracias. Anabel. Pasamos a la fase de preguntas. Si quienes nos acompañan tienen alguna pregunta. Bueno, entonces continuamos con la siguiente presentación y dejamos la parte final para las preguntas. A continuación le vamos a pedir a Janet Yadira Rodríguez Galván. ¿Se encuentra? Parece que no. Entonces le vamos a pedir a... ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Ignacio. Sí, soy el coautor de la doctora Janet Yadira, Juan Francisco Islas. Ah, sí.
Sí, entonces, Juan Francisco Isla va a hacer la presentación y el trabajo se titula Ingresos familiares y acceso a vivienda en el Estado de México, un análisis econométrico 2012-2024. Adelante, doctor Juan Francisco. Sí, muchas gracias, doctor. Quiero agradecer al comité organizador de este SICPE 2025 la invitación por convocatoria abierta y la aceptación para compartir este trabajo con ustedes. Y también a nombre de la doctora Janet Yadira Rodríguez. Bien, los antecedentes del tema son primeramente que el acceso a la vivienda es uno de los indicadores de bienestar y movilidad social en las familias, en una sociedad. Y bueno, el caso de México ha sido relevante. Sin embargo, pues hay una importante visión de las restricciones que se presentan en la realidad. Desde la perspectiva de Amartya Sen, el desarrollo debe entenderse como un proceso de la expansión de capacidades a fin de que el ser humano tenga posibilidades de habitar una vivienda, no solo porque sea un bien material, sino porque es un medio que brinda seguridad, autonomía, libertades en el contexto y los principios de Amartya Sen. En el caso mexicano, bueno, se vive una profunda desigualdad estructural relacionada con distintos factores, el más importante, el ingreso, el género y la dinámica del desarrollo urbano de las localidades y la conformación de núcleos importantes, ciudades, metrópolis, megalópolis, etcétera. Todo eso es el contexto también que origina estas desigualdades en el acceso a la vivienda. Otra literatura también revisada es la de ONU Habitat, la CEPAL, en los temas de acumulación patrimonial y cohesión social, más allá de la seguridad de contar con una vivienda propia. Y en sí, la literatura lo que ha mencionado es que cuando el crecimiento del salario real es inferior al aumento de los precios inmobiliarios, se reduce la capacidad adquisitiva de los hogares, sus familias, lo que genera la desigualdad socioespacial y condiciones de vulnerabilidad, de tal forma que nosotros trabajamos con el caso del Estado de México, hacemos un comparativo de exploración con el entorno nacional, un poco también con la Ciudad de México y el Valle de México, apoyándonos por un lado en esta revisión previa y por otro lado en la disposición de datos administrativos y microdatos a nivel de las encuestas de los hogares. En esta exploración de antecedentes y motivación mostramos para el caso del Estado de México que a partir de los datos del INEGI, el 85% de la población total en la entidad habita en localidades urbanas, es decir, de un total de casi 17 millones de habitantes, 14 se encuentran en localidades urbanas y el resto, el 15%, que está representado por los 2,5 millones de habitantes restantes, en localidades rurales. Vemos en el gráfico la distribución en color azul para el caso urbano y en color verde para el caso rural. En síntesis, 77 de los 125 municipios del estado tienen más de la mitad de su población en localidades urbanas. Y bueno, identificamos en la mancha urbana los municipios conurbados a la Ciudad de México, que son los que ya tienen casi en su totalidad la población clasificada como urbana en localidades de más de 2.500 habitantes, hasta las localidades altamente urbanizadas, desde luego. Por otro lado, la distribución de esta población, de los 17 millones de habitantes, 6 millones casi corresponden a la fuerza de trabajo, en donde más de 2/3 de esa fuerza laboral mexiquense percibe hasta 2 salarios mínimos,
Lo que sin duda, a pesar de esta última, pues lo que ha venido pasando en los últimos años, del incremento importante que han tenido los salarios mínimos, aquí podemos apreciar pues que no es más que una medida de referencia, y que ha aumentado proporcionalmente bajo esta nueva definición de salarios mínimos, la proporción de la población que percibe hasta 2 salarios mínimos, prácticamente casi 2 tercios. Y esto, si lo comparamos con las condiciones de acceso a la vivienda que ofrecen las inmobiliarias y el sector bancario para poder ser sujeto de crédito, reduce las posibilidades. O sea, hay una brecha entre el número de salarios mínimos solicitado y para adjudicarse un crédito y los que observamos a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo percibe la población mexiquense. Por otro lado, las tasas de apreciación de la vivienda en comparación con las tasas de inflación, notamos en este gráfico histórico desde el primer trimestre del 2015 hasta el último de este año, que la inflación general y la inflación en el componente subyacente de vivienda quedan por debajo actualmente de los precios que tiene actualmente el sector, la vivienda en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Valle de México. Esta brecha histórica amplia que vemos en los primeros años 2015 hasta 2020 se ha cerrado considerablemente. Sin embargo, los diferenciales siguen siendo importantes y también los otros factores de plusvalía y demás que han presionado a los precios a la alza en el sector, en esta zona central del país. Los precios, bueno, a partir de la información de la Sociedad Hipotecaria Nacional, tenemos la distribución medida a través de la mediana, el promedio, el primer cuartil y el tercer cuartil, para darnos una idea de la diferencia entre las dos entidades, la Ciudad de México, el Estado de México y el contexto nacional. Con respecto al contexto nacional, en la tabla de abajo mostramos que en el caso de México el promedio supera al doble del promedio nacional y a su vez duplica también al Estado de México en el promedio. Ya cuando nos vamos hacia el primer cuartil, la mediana, la proporción casi llega a ser cercana al Estado de México y es muy ligera la diferencia del Estado de México debajo en 9 centésimas, 3 centésimas. Y por otro lado también al periodo 2016 al 2024. Esencialmente para nuestra investigación comparamos las proporciones de renta de propiedad y de propiedad propiamente y notamos estos cambios. Aunque a nivel nacional hay un incremento de 6 millones de viviendas, eran 32,3 millones de viviendas en 2016, ahora son poco más de 38,3 millones de viviendas. En el caso del Estado de México, el incremento ha sido de 800,000 viviendas, pero las proporciones de propiedad se han incrementado en 0,6% a nivel nacional, en tanto que en el Estado de México casi es del triple, 1,5%, en tanto que la renta solo ha aumentado de 1,1 a 2,0%. Respectivamente, como podemos visualizarlo en estos cuadros. No hay más bien la conformación de la propiedad de vivienda en el Estado de México ha sido más en zonas de desarrollo medio que en zonas altamente urbanizadas, en donde los costos son mucho mayores. Por otro lado, por el lado de la política pública local, en el caso del Instituto Mexiquense de Vivienda Social,
Al observar la distribución de 40,5 millones de pesos en acciones de mejoramiento a la vivienda, vemos que estos son dirigidos hacia municipios con desarrollo económico medio. Los más altos están no solo saturados, sino también están atendidos por inmobiliarias, pues ya del sector privado y poco de lo social, y en el sector privado pues se orientan hacia sectores de clase media y clase alta. En el modelo econométrico estimamos los modelos probabilísticos lineal, probit y logit, el primero por mínimos cuadrados ordinarios y los otros dos por el método de máxima verosimilitud para captar cuál es la probabilidad de poseer vivienda y de rentar. Las columnas correspondientes tenemos la propiedad de la vivienda, la segunda la condición de renta en el entorno nacional y las últimas dos columnas, propiedad y renta en el Estado de México. Notamos una relación inversa entre el salario, un componente importante del ingreso, más de 2/3 del ingreso están conformados por salarios en la población en general, y eh, debido por un lado al encarecimiento de la vivienda, por otro lado a la saturación de la misma, ya se observa un efecto negativo entre ingreso y probabilidad de poseer vivienda. En cambio, para el caso de renta, el coeficiente es significativo a nivel nacional y tiene un signo positivo, es decir, a mayores ingresos, mayor probabilidad de renta, y esto porque el grueso de la población pues son jóvenes o adultos jóvenes principalmente los que buscan esta condición. La condición ex ante de tenencia de vivienda pues ya se concentra más en poblaciones de mayor edad. En el caso de propiedad y renta en el Estado de México, el impacto del ingreso no es estadísticamente significativo. Lo son los demás factores. La escolaridad muestra una relación directa con la propiedad, pero en el caso de la renta, una relación inversa. Esto nos habla de que los más jóvenes y con menos escolaridad tienden a dirigirse hacia los mercados de renta, mientras cuando la población posee en promedio mayor escolaridad, tiende a pues tener las facilidades de hacerse de una vivienda en propiedad. De acuerdo con Mincer, también la experiencia al cuadrado nos muestra una función cóncava para la probabilidad de poseer vivienda por los factores de la edad, los rendimientos decrecientes a escala en los factores personales. Y nuevamente se corrobora una relación inversa para el caso de renta y significativa. Los hombres tienen más Todos le probabilidad. quedan 3 minutos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tienen mayor probabilidad, 2,7% más que las mujeres de poseer la vivienda, en tanto que en condiciones de renta, las mujeres tienden más a optar por rentar propiedad. Y otro coeficiente importante es el sector urbano. En el sector urbano hay 23,8% menos probabilidad de hacerse de una propiedad, y lo contrario en el caso de la condición de renta. Lo cual describe también los menores costos en un año o 2 años por la preferencia de rentar que por apropiarse de la vivienda. Y bueno, en los casos del modelo Probit y Logit, los resultados se mantienen consistentes con lo que acabamos de detectar en el modelo probabilístico, de mostrar. Y en el caso de los modelos Logit, así como los efectos marginales correspondientes, permitiéndonos establecer estas conclusiones. Primeramente, el encarecimiento de la vivienda ha propiciado una reducción en la probabilidad de tener vivienda propia, y como alternativa podemos detectar que algunas familias optan por mancomunar ingresos a fin de incrementar la probabilidad de adjudicarse el crédito hipotecario. La política de vivienda también ha flexibilizado en esta opción. Podemos encontrar opciones de créditos mancomunados por parte de las instituciones públicas oferentes de vivienda. Y en el caso del Estado de México vemos que la relación entre salarios y probabilidad de acceso es inversa, dada por las restricciones de acceso a, a las condiciones de apropiación, por un lado, y por otro,
la relación directa entre renta e ingreso disponible. Finalmente, la escolaridad, como lo vimos en los resultados, y la experiencia laboral tienen un efecto directo en el caso de propiedad e inverso en el caso de renta. Muchas gracias, doctor auditorio, por atender a nuestra presentación. Gracias, doctor. Y entonces, dice que tiene número, no tiene número de inventario. Tenemos espacio para una o dos preguntas. Podemos dejarlo al final también. Sí. Bueno, entonces continuamos con las presentaciones y a continuación le vamos a solicitar al doctor Filiberto Cipriano Marín que tenga la bondad de acompañarnos para realizar su presentación, que se titula Economía Institucional y Gestión del Conocimiento, claves estratégicas para la competitividad empresarial en entornos de incertidumbre. Una interesante presentación. Adelante, doctor. Sí, hola. Bien, miren, eh, primero quiero agradecer profundamente a los organizadores de este Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía, por abrir un espacio de reflexión donde la ciencia económica se encuentra con la política, la ética y el conocimiento. A propósito de la entrega reciente de los premios Nobel de Economía, ¿no? En donde justamente caen en los temas de innovación, gestión del conocimiento y el emprendedurismo. Bueno, los jóvenes pues tienen clase, me supongo, pero continuamos. Vivimos una época marcada por la incertidumbre. Desde luego, hoy en día, por ejemplo, cambian los escenarios, ¿verdad? Con la llegada de Donald Trump, por ejemplo, cambia el nuevo orden comercial y las estrategias que se venían implementando en México particularmente, se cambia por el plan México y Hecho en México. Se ajustan los términos del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo sexenio. Esta incertidumbre pues está permeada por los cambios tecnológicos, por los niveles de competitividad, los retos de la innovación, ¿verdad? En tiempos, digamos, complejos de incertidumbre, sobre todo para las empresas. En este sentido, los cambios tecnológicos, las tensiones geopolíticas, las crisis ambientales y las disrupciones económicas nos obligan a repensar cómo construimos competitividad, cómo generamos valor y sobre todo cómo fortalecemos nuestras instituciones para sostener un desarrollo que sea humano, sostenible e inclusivo. Se ha demostrado, desde luego, desde la ciencia económica, que ningún país hoy competitivo con alto nivel de competitividad en la economía no se prescinde del papel de las instituciones como reguladora de la economía. En este contexto, nosotros hablamos de América Latina y México en particular, enfrenta una doble paradoja. Sabemos que tenemos talento, creatividad y recursos, pero nuestras instituciones, muchas veces frágiles e inestables, no logran canalizar ese potencial hacia la innovación ni hacia la productividad sostenible. Por eso, es importante llamar la atención en
en este trabajo que no está terminado, un trabajo de investigación, presentamos dos dimensiones esenciales que deben de empatar, dialogar entre sí. La economía institucional como marco teórico que define las reglas del juego, entre ellos la gobernanza, sí, y el despliegue que deben de hacer en la economía, sobre todo para fortalecer las empresas. El otro tema es la gestión del conocimiento, que representa la capacidad de aprender, innovar y adaptarse. En ese sentido, bueno, pues el actual gobierno, en donde se llama de la 4T, justamente llama la atención en la creación de la nueva secretaría, el que sustituye el CONACYT, ¿no? La Secretaría de Innovación, Ciencia, Tecnología y Humanidades. Cuando estas dos fuerzas entonces se articulan, las empresas no solo sobreviven a la incertidumbre, se transforman en motores de cambio. Douglas North, un institucionalista, líder, nos enseñó que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, los marcos formales o informales que guían el comportamiento y reducen la incertidumbre. Sin instituciones sólidas, sin confianzas y sin reglas claras, los costos de transacción aumentan, la cooperación se debilita y por lo tanto la competitividad se erosiona. Es decir, hoy la gobernanza es importante, ¿no? Bueno, pues los foros o la lucha por la paz, por el combate a la corrupción y al crimen organizado, pasan justamente, ¿verdad?, por el papel que juegan las instituciones y son garantes de conformar un escenario estable de gobernabilidad en donde las empresas, los inversionistas de cualquier tamaño, entre ellos las pymes, deben de tener un escenario de certidumbre. Entonces, aquí Nonaka y Takeuchi nos recordaron que el conocimiento es el activo estratégico más valioso de una organización. El conocimiento no se acumula, se comparte, se transforma, se recrea. Y las universidades como esta, como el Politécnico, la UNAM, pues ahí son los espacios donde el conocimiento pues se comparte, ¿verdad? Se transforma y se recrea, se innova. Y es en esa dinámica surge la innovación, la resiliencia y la ventaja competitiva sostenible. Entonces aquí habría que preguntarnos, ¿qué sucede cuando conectamos los dos mundos, la innovación y la gestión del conocimiento? Surge entonces un nuevo paradigma de competitividad, uno de donde la confianza institucional crea las condiciones para que el conocimiento fluya y donde la gestión del conocimiento se convierta o convierte la estabilidad institucional en innovación continua. En América Latina, nuestras pequeñas y medianas empresas, día a día, entre la diversidad y la esperanza, transitan, operan en un entorno de alta volatilidad, pero también en sociedades llenas de creatividad y energía emprendedora. El desafío entonces es construir ecosistemas productivos donde las instituciones, en este caso nos referimos a las leyes, los incentivos, la transparencia, aquí en ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué representó o qué ha representado para las empresas la actual reforma judicial, la ley, la reforma de la ley de amparo, ¿no? Eso es parte del desarrollo o desempeño de las instituciones. Acompañan y fortalezcan las capacidades, entonces, ¿verdad?, de aprendizaje de las empresas. Cuando una pyme cuenta con un marco institucional confiable y una gestión del conocimiento eficaz, puede innovar, diversificar sus mercados y resistir las crisis. En México, por ejemplo, particularmente en la Ciudad de México, nosotros como colegio el año pasado presentamos un libro, Políticas y Acciones para el Desarrollo Económico Local en la Ciudad de México, publicado por Plaza y Valdés. Un libro que
recoge justamente esta preocupación de cuál es el ecosistema de las pymes en la Ciudad de México. Durante la pandemia, por ejemplo, de 450 empresas, pymes, desaparecieron 75,000. Sí, y con ello pues desaparecieron empleos, ¿no? Entonces, aquí las instituciones juegan un papel importante. Entonces, el desafío es construir ecosistemas productivos donde las instituciones, sí, estén sólidas. En eso no es teoría, es la diferencia entre sobrevivir o desaparecer en un entorno incierto. Eh, Más adelante vamos a hacer un estudio econométrico, porque veo que aquí han presentado ejercicios de econometría, ¿no? Pero bueno, nuestra propuesta estratégica, desde este enfoque, proponemos 3 niveles de acción que vinculan lo público y lo privado. A nivel empresarial, se debe crear sistemas internos de gestión del conocimiento que fortalezcan la cultura organizacional y la innovación continua. Las escuelas de administración creo que juegan un papel importante. A nivel institucional, promover marcos regulatorios estables, incentivos fiscales a la innovación y políticas que reconozcan el valor del conocimiento como bien público. A nivel regional, consolidar el modelo de la triple hélice, universidad, empresa y gobierno, para generar ecosistemas de innovación donde el conocimiento circule, se aplique y se multiplique. Solo así podremos transitar de la dependencia al desarrollo y de la incertidumbre a la resiliencia. Hacer un planteamiento de planeación estratégica como lo hizo China en su modelo de crecimiento endógeno. La competitividad, entonces, no nace del miedo a la crisis, sino de la capacidad de aprender de ella. A propósito, hoy donde la Academia Sueca de las Ciencias ha galardonado a Joel Mokyr, Philip Aghion y Peter Howitt con el Premio Nobel de Economía 2025, oficialmente conocido como el Premio de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. El galardón que desde el de 1969 condecora trabajos, investigaciones y descubrimientos destacados en el ámbito económico. Ha valorado la capacidad de Mokyr de identificar los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico y resalta que Aghion y Howitt han impulsado la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa, es decir, prevalece el espíritu schumpeteriano. Les recomiendo el libro, está publicado, ahí está la traducción en español sobre la destrucción creativa. Aquí las instituciones sólidas son el suelo de la estabilidad. El conocimiento es la semilla que germina en innovación y la cooperación entre sectores públicos y privados y académicos es el agua que permite florecer el desarrollo sostenible. Entonces, México y América Latina tienen el talento, la historia y el futuro para lograrlo. Esa sería mi charla en resumen, doctor. Gracias. Doctor, muy interesante. Y muchas gracias por su participación. Sí. Tema relevante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, doctor, gracias y continuamos con las presentaciones. A continuación, le vamos a solicitar a la doctora Zulia Elena Camalpat tenga la bondad de iniciar su presentación con el tema relación entre clima y producción de frijol en México, enfoque comparativo por estado. Adelante, doctora.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación en este congreso. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del tema del frijol. Como ya se mencionaba anteriormente, pues tanto el maíz como el frijol son cultivos que son muy importantes para la población mexicana, ¿no? Entonces son cultivos que están arraigados al consumo y pues al igual que el maíz criollo, hay muy pocos trabajos acerca de los efectos que se podrían presentar con el cambio climático, con esta emergencia climática que se tiene en cuanto al cultivo de frijol. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito acerca de las leguminosas. A nivel mundial, pues las leguminosas son un cultivo muy importante. Se producen 94 millones de toneladas de leguminosas, de las cuales el frijol, pues es el principal cultivo con 28 millones de toneladas. La importancia que tienen las leguminosas no solamente va desde la alimentación, desde el punto de vista agronómico, pues estas leguminosas permiten adaptarse o se pueden adaptar a suelos y climas que son poco favorables. Es por eso que la producción de frijol y de otras leguminosas las podemos encontrar en la mayoría de la República Mexicana. También es un cultivo que por la rotación tiene la capacidad de fijar nitrógeno al suelo. Entonces, pues ahí las personas que estudian agronomía pues sugieren que el cultivo de frijol o de alguna leguminosa se puede sustituir o se puede intercalar con, pues, por ejemplo, la producción de maíz, ¿no? Y por parte de la alimentación, pues las leguminosas son fuentes de proteínas y además tienen un contenido bajo de lípidos que pueden reducir los niveles de colesterol. Entonces, el frijol, pues como les mencionaba, para México es muy importante y además, pues es una fuente de carbohidratos complejos, vitamina B, ácido fólico, hierro, potasio, zinc, calcio, entre otros nutrientes que nos puede dar el frijol. El frijol de grano negro, pues tiene un alto contenido de proteínas, de antioxidante, fibras y minerales. Esto nos ayuda a prevenir el estreñimiento, reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. Y pues como sabemos, de acuerdo con las condiciones de la alimentación que tenemos los mexicanos, pues las enfermedades que tienen que ver con esta parte del estreñimiento, del incremento de los colesteroles y de la glucosa, pues comer el grano de frijol negro pues podía prevenirlo, ¿no? Se ha visto que el consumo nacional aparente del frijol, pues en vez de ir aumentando, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Por los mismos cambios que nosotros hemos tenido en alimentación. Bueno, eh, el frijol, pues se produce en varias partes del mundo, de los cuales, pues India es el principal país productor con un 23%, seguido por Brasil con 10%, Myanmar 9%, Tanzania 5%, China 5%. México produce el 2% de lo que se tiene a nivel internacional, es decir, nos encontramos en el 11º lugar del país productor. Como les decía, pues para México es un cultivo básico y estratégico y de las 150 especies que se tienen o que están estudiadas a nivel internacional, pues México tiene 70 de esas especies. Entonces, como sabemos, pues el consumo no solamente va a través de platillos, sino va como acompañamiento, ¿no? En la mayoría de la República se consume pues el arroz, el frijol como acompañamiento y se consume también las tortillas con el maíz, ¿no? Entonces, pues México, a nivel mundial, las exportaciones pues son de 4 millones, de las cuales México exporta el 0.6%, pero de las importaciones se importan 4 millones y México importa el 6.1%. Es decir, que las importaciones pues juegan un papel importante para el consumo de frijol en México. Entonces, la producción de México, pues les digo que se distribuye en toda la República Mexicana. Podemos ver los estados que tienen mayor participación, que sería Zacatecas con un 34%, Sinaloa con 17%,
Durango y Nayarit, Nayarit con 7%, Durango con 6%, San Luis Potosí, Guanajuato con 4%, Chihuahua y Puebla también con 4%, pero ya tienen menor superficie. Y Chiapas que también tiene el 7%. Aquellos estados que están en color como amarillito claro son los estados que tienen menor producción. Lo que pasa en Baja California Sur, que en este caso para 2024, pues no se mostró ninguna estadística por parte de CIAP que se haya producido frijol. El cultivo de frijol, pues el 67% viene de lo que es primavera-verano y 33% viene de lo que es otoño-invierno. De otoño-invierno, pues la principal producción viene de riego con un 67%, mientras que para primavera-verano, pues el 82% viene de temporal. Entonces podemos decir que la mayor producción viene de primavera-verano con producción de temporal, mientras que otoño-invierno pues es de riego principalmente. Como les mencionaba, pues el consumo nacional aparente ha venido disminuyendo y para 2023 se tuvo un consumo nacional aparente de 979.540 toneladas, de las cuales pues el 74% se produjeron y 29% se importaron. ¿Ok? El objetivo de este trabajo, pues, es comparar por estado la relación entre las variables climáticas y la producción de frijol en México. Se utilizaron distintas temperaturas, pero cuando modelamos, las que fueron representativas, pues fueron la temperatura máxima y la precipitación. Es importante recalcar que los requerimientos que tiene el frijol es que necesita una precipitación anual acumulada entre 1,000 y 1,500 milímetros, con una temperatura óptima de entre los 10 y los 27 grados. Es decir, que en zonas donde las temperaturas son bajas, pues se puede sembrar frijol, y donde las temperaturas pues son un poco elevadas, también podemos encontrar frijol. De acuerdo con un estudio realizado con Ruiz Corral, pues vemos que la germinación para frijol se tiene que la óptima es entre los 15 y los 25 grados. A partir de los 30 ya empieza a haber problemas en la germinación y una temperatura mínima de 12. Para el desarrollo de la planta, pues el óptimo se encuentra en los 18 y los 30 grados, pero también puede resistir temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Mientras que en la floración, la temperatura óptima es de los 35 a los 40 grados, con una máxima entre 30 y 40. Es decir, por eso se puede decir que el frijol se adapta a climas un poco extremos. Bueno, los materiales y métodos que utilizamos como datos, buscamos los rendimientos a través de la base de datos abiertas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del CIAP. Y las variables climáticas, pues las bajamos de la base de datos Raster WorldClim 2.1. Cuando nosotros tenemos esta base de datos climáticas, pues es mapas a nivel mundial de los climas. Entonces tuvimos que montar una capa de lo que es la República Mexicana para poder obtener los promedios a niveles municipales de las variables de clima. Y para obtener este mapa de los municipios, pues utilizamos el marco geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Obtuvimos los promedios de 2003 a 2023 por municipios. ¿Por qué? Porque el CIAP maneja los datos municipales a partir del 2003, pero en el WorldClim podemos encontrar bases de datos de las temperaturas y de las precipitaciones desde los 60. Para poder para poder montar estas capas y después obtener los datos de las variables climáticas por municipio, utilizamos álgebra de mapas utilizando el programa de QGIS, y posteriormente en Stata pues hicimos la función de producción de datos panel utilizando con los N municipios y T años. Entonces, los datos de panel, pues es una combinación entre series de tiempo y datos transversales que tienen, algunos beneficios al momento de hacer las regresiones. Los números de años que estudiamos, pues fueron 25, y los números de municipios que producen frijol son de 2,059 municipios.
Entonces, les comentaba que nosotros utilizamos pues la temperatura máxima, la temperatura mínima y la precipitación acumulada, pero al momento de hacer las regresiones encontramos que las variables que explican el comportamiento o el rendimiento de frijol pues es la temperatura máxima y la precipitación acumulada. Por lo que en las distintas regresiones que realizamos se utilizó el método de mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Por qué? Porque el frijol presenta heterocedasticidad y hay una autocorrelación serial. Entonces, para poder corregirla, utilizamos este método. Y les decía, nuestra función quedó como el rendimiento, está en función de la temperatura máxima cuadrada, la precipitación acumulada y la interacción entre la temperatura máxima y la precipitación acumulada. Entonces, en los resultados nosotros encontramos que la temperatura máxima tiene un efecto positivo en el rendimiento en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Mientras que esta temperatura tiene un efecto negativo en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. La precipitación, como podemos ver, son menos los estados que tienen un efecto en el rendimiento. ¿Por qué? Porque en algunos estados pues se utiliza el riego y la precipitación pues es muy poca. Pero los estados que tienen efecto positivo sobre la precipitación pues es Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora. Mientras que el estado, para el efecto positivo, para el efecto negativo sobre el rendimiento es Baja California, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Ok, hablando de regiones, la región norte, que se compone por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León, encontramos que hay una mayor sensibilidad a la temperatura máxima. Mientras que el incremento térmico, pues se puede decir que estimula los rendimientos siempre y cuando la humedad pues no sea una limitante. En el estado de Baja California y Durango encontramos que la precipitación muestra efectos positivos sobre el rendimiento, mientras que en el estado de Nuevo León la temperatura máxima tiene un efecto negativo. Ok, para la región centro, que está conformada por el estado de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, encontramos que hay una heterogeneidad climática. Y es por esto que los estados como Michoacán, Hidalgo, Morelos, que tienen climas templados, pues la temperatura máxima incrementan el rendimiento, ¿no? Porque pueden mejorar o se pueden incrementar los rendimientos en este tipo de climas por la adaptación que puede tener el frijol. En el Estado de México y Puebla, las temperaturas máximas y la precipitación abundante reducen los rendimientos. Esto se puede deber a que se puede presentar un estrés térmico o un estrés hídrico por parte de la planta de frijol. Mientras que, Doctora, te dan 3 minutos. gracias, mientras que en el estado de Hidalgo se presentan efectos significativos en la temperatura máxima y la precipitación. En la región sur-sureste tenemos que es un efecto negativo en las temperaturas máximas en lo que son los estados de Campeche, Veracruz y Yucatán, donde el exceso de calor puede afectar la floración, y para el estado de Quintana Roo y Tabasco, pues las respuestas son positivas. Es decir, que aquí, a pesar de que el clima es tropical y es húmedo, pues se puede observar un incremento. En la región occidente, que es el estado de Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima, podemos encontrar que para el estado de Nayarit se responde positivamente a la precipitación, mientras que en Sinaloa hay un efecto negativo en la precipitación. El estado de Colima y Jalisco, la temperatura máxima y precipitación no son estadísticamente significativas, y eso se puede ver a que hay menor variabilidad o hay otros factores productivos que influyen en los rendimientos. ¿Ok? Y como conclusiones tenemos entonces que el rendimiento de frijol responde de forma heterogénea a las condiciones climáticas de acuerdo al estado. Las temperaturas máximas son un factor importante en la producción, siendo significativas en la mayoría de los modelos a nivel estado. Tanto signos positivos como negativos fue lo que encontramos, y esto es lo que cambia de acuerdo a las condiciones agroclimáticas.
La precipitación también tiene signos positivos y negativos de acuerdo al estado en que estemos estudiando, y los resultados muestran que en algunos pues puede haber exceso hídrico y esto podría afectar negativamente al rendimiento. Entonces, pues estos resultados pues, nos permiten ver que hay que realizar adaptaciones ante la crisis climática, y esto puede ser a través del diseño de políticas públicas o paquetes tecnológicos que nos permitan adaptar a las condiciones específicas. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo dejamos para el final. Le vamos a pedir a la doctora Berna Grisel Pat Fernández tenga la bondad este, de realizar la presentación del trabajo, producción y dependencia alimentaria de arroz en México. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y felicitar a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Ciencia Política y Económica. Bueno, yo voy a presentar esta ponencia titulada Producción y Dependencia Alimentaria de Arroz en México. No cambia la presentación. Un momento, por favor. Ok. Bueno, entonces, como manera de introducción, podemos decir que en el mundo, a nivel internacional, hay tres cultivos importantes, que es el maíz, el arroz y el trigo. En este caso, estos tres cultivos representan en la dieta humana, según la FAO, el 42.5% del suministro de calorías alimentaria mundial. El arroz se cultiva en 115 países y la producción en el mundo en el año del 2023, es de 799.999.505 toneladas. Los principales países productores destaca a China continental, que aporta el 25.8%. Tenemos la India, que más o menos representa también el 25.8%, Bangladesh con el 7%, Indonesia con 6.7%, Vietnam con 5.4%. Estos 5 países aportaron en ese año el 71% de la producción total mundial. Si nos vamos aquí a México, México aporta en la producción total mundial de arroz el 0.03%. En el caso de México, el grupo de los cereales se encuentra principalmente el maíz, que representa el 87.39%. Tenemos enseguida el trigo con el 7.6%, la cebada con el 4% y el arroz con el 0.5%. Y por último, la avena, que representa el 0.35%. Entonces, el arroz, en cuanto a los cereales, ocupa el 4º lugar, y el primer lugar tenemos aquí al maíz. Según en este caso, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
El arroz en México es un producto básico y estratégico para la alimentación de la población. México es el tercer país importador de arroz en el mundo, después de Vietnam y Nepal, absorbiendo el 13.5% de las importaciones totales. El consumo anual per cápita es de 8.5 kilogramos. El arroz también es uno de los productos que en este caso proporciona nutrientes, es rico en carbohidratos, contiene vitaminas, proteínas, fósforo, magnesio y también es importante en las fibras, que es parte de la dieta. Bueno, aquí vamos a ver el mapa de la República Mexicana y vamos a ver cómo está distribuido la producción de arroz. En este caso tenemos una superficie cosechada de 36.693 hectáreas, un rendimiento de 6.6 toneladas y la producción de 252.100 toneladas. Bueno, el cultivo de arroz palay está distribuido en 17 estados de la República Mexicana. Aquí podemos observar que los estados con mayor producción destacan Nayarit con el 31.5%, tenemos aquí Campeche con el 17.2%, Michoacán con el 13.7%, tenemos Veracruz con el 12.9% y de allí tenemos a Jalisco y tenemos a Tamaulipas, que son y Colima, que son los estados con mayor producción de este cultivo. Bueno, con respecto al objetivo, tenemos aquí el objetivo de este trabajo es que aquí me estorba esta ventanita. Bueno, el objetivo del trabajo fue analizar el comportamiento de la producción y la dependencia alimentaria del cultivo de arroz en México en el periodo de 1980 al 2023. Como podemos observar, son alrededor de 43 años. Vamos a ver cómo se ha comportado la producción de este cultivo. Bueno, la metodología que utilizamos, en primer lugar, para bajar la información, utilizamos en este caso la FAO-STAT, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. De allí fue una de las fuentes para sacar algunas variables más que de producción de comercio. Y también utilizamos el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta, que es el SIACOM. Bueno, en primer lugar, una vez que obtuvimos la base de datos, procedimos a utilizar las tasas de crecimiento con esta fórmula, que es el valor final entre el valor inicial menos 1%. Bueno, estas tasas de crecimiento se refieren al incremento porcentual que tiene un valor determinado en un periodo y puede ser un valor positivo o bien un valor negativo. Por lo tanto, puede reflejar un crecimiento o bien un decrecimiento. También se calculó el consumo nacional aparente. En este caso se refiere a la cantidad de un bien que el mercado requiere.
Y aquí tenemos lo que es la producción doméstica, más las importaciones, menos las exportaciones. Para ver si hay dependencia comercial de las importaciones, se utilizó el coeficiente de dependencia comercial, que en este caso va a expresar la participación de las importaciones de un producto sobre el consumo aparente. También tenemos aquí el coeficiente de autosuficiencia, que en este caso va a medir el porcentaje de autosuficiencia que representa el volumen de la producción. Aquí tenemos el volumen de la producción doméstica con respecto al consumo nacional aparente. Y el otro indicador es la balanza comercial, que en este caso nos va a indicar un balance del comercio en un periodo determinado. Y se calcula aquí, tenemos en primer lugar las exportaciones menos las importaciones. Este indicador puede ser superavitario o bien puede ser deficitario. Bueno, los resultados. Tenemos aquí en esta tabla la tasa de crecimiento de las variables de producción de arroz en México de 1980 al 2023. Como podemos observar, tenemos aquí la superficie sembrada. En el año de 1980 fue de 153.592 hectáreas y en el 2023 vemos aquí una reducción de 36.877 hectáreas, una tasa de decrecimiento del 76%. La superficie cosechada, también podemos observar un decrecimiento de la superficie. Con respecto al rendimiento, en 1980 el rendimiento fue de 3.7 y en el 2023 fue de 6.6. Es decir, que la única variable que ha tenido una tasa de crecimiento positiva, pues es el rendimiento con el 78%. Y la producción en 1980 fue de 445.083 toneladas y en el 2023 252.100 toneladas. Aquí vemos un decrecimiento de 43.4%. ¿Sí? En este cuadro se observa lo que son las tasas de crecimiento de estas variables de comercio, que son las exportaciones. Aquí podemos ver que las exportaciones realmente pues, son nulas. Y las importaciones en 1980 fue de 6.386 toneladas y en el 2023 445.661 toneladas. Es decir, que aquí hubo una tasa de crecimiento de 6.655%. El consumo nacional, vemos que en el año de 1980 fue de 451.469 toneladas y en el 2023 representó 6.097.761 toneladas, una tasa de crecimiento del 54%. Y la balanza comercial, pues fue negativa en 1980 y en el año del 2023 también es negativa. Su tasa de crecimiento también fue de 6.878 toneladas. Le quedan 3 minutos, doctora. Sí. Con respecto a aquí tenemos una gráfica que el color verde representa la producción y el color azul representa el consumo nacional aparente. Entonces vemos que la máxima producción pues se obtuvo en el año de 1985 y la mínima de la producción fue en el año 2011, menos aquí. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos una gráfica que representa
lo que es la producción vemos que tiene esta tendencia decreciente, y tenemos aquí las importaciones, que es de color azul. En esta de color morado es el consumo nacional aparente, y esto pues prácticamente son las exportaciones, que son nulas. Entonces, eh, esto es lo que nos refleja estas gráficas, ¿no? Y más o menos la tendencia es que en cada año, ya sea que suba o baja, pero la tendencia es decreciente. La balanza comercial del arroz en México, aquí tenemos las que son las importaciones, estas son las exportaciones, y esta es la balanza comercial. Entonces aquí prácticamente la balanza comercial pues es negativa. Esto se debe porque las importaciones pues son mayores con respecto a las exportaciones, por lo que México es un país netamente importador de arroz. Y bueno, aquí tenemos esta tabla que nos marca lo que es el coeficiente de dependencia comercial y autosuficiencia. Entonces podemos ver que en el año de 1980 y 1990, en esa década, pues tenemos aquí que las importaciones pues no jugaban un papel importante, esto es lo que representan. Aquí el 1% y aquí el 4,39%. Pero si miramos de 1995 hasta el 2023, esto es lo que representan las importaciones, el 63,9%. Y aquí vemos lo que es el coeficiente de autosuficiencia. Vemos que en el año de 1980 a 1990, pues fuimos autosuficientes en la producción de arroz. En 1985 representó el 100%, pero en este caso, pues va disminuyendo. Entonces, esto indica que llegamos a un punto, y es el punto mínimo en que México, pues la producción doméstica, pues no satisfacía a la demanda de este producto. Y por último, ya para terminar, las conclusiones. Bueno, el arroz es un producto básico y estratégico para la alimentación de la población mexicana. Las variables de producción tuvo un decrecimiento durante el periodo analizado. El comportamiento de las importaciones refleja una tendencia creciente, debido principalmente que la superficie cultivada de arroz pues, ha disminuido a través del tiempo, y por lo tanto también la producción. Las exportaciones de arroz han sido nulas en la mayor parte del periodo analizado, lo que genera como resultado un saldo de la balanza comercial negativa, es decir, un déficit comercial. México es un importador neto de arroz palay, es decir, que la producción nacional pues no satisface la demanda interna, que ha obligado a México a importar arroz. Actualmente existe una dependencia de las importaciones de este cultivo, principalmente de Estados Unidos. México cuenta con un gran potencial para poder incrementar la superficie sembrada y el rendimiento, con la finalidad de reducir las importaciones de este producto. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su amable atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Nuestra mesa está programada hasta las 2 de la tarde y ya nada más nos queda una ponencia, entonces vamos a terminar muy bien. Bueno, me toca a mí comentar con ustedes un tema relacionado con el cultivo que se acaba de exponer. Voy a compartir con ustedes algunas tendencias brevemente de la economía agrícola y específicamente del arroz y específicamente los precios. Los precios. Le avanzo mientras se abre la presentación. La economía, visto en sus sectores,
el 63% del Producto Interno Bruto, del valor generado, lo aportan los servicios. 33% lo aportan la industria y solamente alrededor del 4% lo aporta la agricultura. Pero es importante porque produce alimentos. Segundo, porque absorbe alrededor del 13% de la mano de obra que se ocupa en México. ¿Sí? El sector primario está compuesto por agricultura, ganadería, forestería y actividad pesquera. 65% de lo que aporta el sector primario lo hace la agricultura. Y 95% de las exportaciones del sector primario son productos agrícolas. La ganadería aporta alrededor del 30% del PIB del sector primario y el 5% restante es actividad ¿No vas a ir por forestal la niña? y actividades. ¿Te va a acompañar tu hermano? No, sé que anda en trabajo para que haga lo. Bueno, la agricultura a su vez se divide en grandes ramas. Las principales son las frutas, aportan como el 28% de la riqueza que se produce en el sector agrícola. Los granos aportan alrededor del 23%, las frutas alrededor del 18% y los industriales, caña de azúcar, eh, y otros alrededor del 14%. Y lo demás, el resto. O sea, el sector está bien eh, centralizado, podemos llamarle. Y dentro de los granos, ya lo comentó la doctora Pat, tenemos el maíz, el trigo, la cebada y el arroz. Ya no voy a repetir lo que ella planteó, que es la parte panorámica que complementa lo que les acabo de decir. El tema que me interesa resaltar en esta breve presentación es cómo se comportan los precios en el sector agrícola y específicamente en el arroz. Los precios, más bien el precio, se refiere al valor monetario de los bienes y servicios, de manera muy simplificada, sin discusión teórica. Y está determinado por los costos de los factores de la producción, de los costos de los factores variables de la producción. En la agricultura son semillas, fertilizantes, agroquímicos, mano de obra. Por los costos de los factores fijos, la depreciación de la maquinaria, de los equipos, de las bodegas, etcétera. También están determinados por la estacionalidad de la producción agrícola. En la agricultura, generalmente los ciclos de producción están bien definidos. Entonces también influye en los precios. Los precios son varios. Se clasifican en precios a nivel de productor, a nivel de empacadora o industria, a nivel de centrales de abasto, a nivel de consumidor, viendo la cadena. Pero viendo su relación con el comercio, son precios de exportación, precios de importación. Al verlo en su relación con la inflación, tenemos precio nominal y precio real. Y al relacionarlo con la regulación económica, tenemos los precios de mercado, los precios de garantía. Y también, pues, otros precios de mercado y precios económicos, que son, hablar de precios, estudiar los precios es una de las partes más atractivas de la economía. En el caso de los precios, nada más quiero manejar 2 o 3 ideas, ¿sí? Los precios, tenemos los nominales, que son los que incluyen el movimiento de la inflación. Y su tendencia generalmente es creciente.
Es creciente porque tiene la inflación en todos los países del mundo, excepto Japón, que tiene tendencias decrecientes los precios nominales, nominales, se observa en los últimos años. Entonces, generalmente está creciente, es creciente esta variable, ¿sí? Para que nos sea útil los precios nominales, tenemos que compararlo con el movimiento en la inflación. Entonces, utilizamos tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento anuales del precio del producto lo vamos acumulando. Y también vamos acumulando los precios promedios que son que es la inflación anual y hacemos una comparación y hacemos la comparación. Nos sirve, son dos valores que se pueden comparar. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el caso del arroz? ¿Sí? Que la tasa de crecimiento de la inflación acumulada es mayor que la tasa de crecimiento de los precios medios rurales de este producto, ¿sí? Es el movimiento de los precios al productor, al productor. Bien, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Que los precios reales tiendan a disminuir porque la inflación es mayor que su crecimiento, es mayor que el crecimiento de los precios del producto. Entonces, en la siguiente tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia decreciente, luego ligeramente se recupera y luego una tendencia constante. De acuerdo con los datos que daba la doctora Pat en la presentación anterior, se observa que el coeficiente de dependencia comercial disminuyó en los últimos 5 años del 20 al 24, ¿sí? Disminuyó de más de 70% a alrededor de 60%, fueron los datos que dio hace rato. Y el índice de dependencia, no, de autosuficiencia alimentaria aumentó de alrededor de 30 a 40%. ¿Qué variable estaría explicando ese cambio? ¿Sí? Y aquí una ligera recuperación del precio real, los precios de garantía que se implementaron para el arroz, para el maíz y para la leche en el sexenio pasado. Para confirmar esa hipótesis, lo que tenemos que hacer es correr una regresión, ¿sí? Para medirlo, para medir ese impacto. Pero se observa a nivel de los datos descriptivos y coeficientes que presentó la doctora Pat, se observa la relación de esa medida, de esa política pública. Y en el sector agrícola, los precios tienen esa tendencia a la disminución y se revierte cuando el gobierno interviene a través de la regulación de los precios y en este caso a través de los precios de garantía. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos del comportamiento de los precios, del precio medio rural real del arroz? De que tenía una tendencia decreciente y tiene una ligera recuperación con los precios de garantía, que son precios que se supone garantizan la recuperación de los costos de producción y generan una ganancia, una utilidad para el productor con la finalidad de impulsar la producción, reducir las importaciones y aumentar la autosuficiencia alimentaria. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí nos toca ir cerrando la mesa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, doctora. Creo que la mayoría batallamos con la parte de la continuidad de los datos.
Yo veo que todo el mundo presenta con mucha facilidad la serie histórica de 80 hasta 2023, pero tenemos vacíos en los censos agrícolas. Entonces, creo que parte de nuestros problemas al ver la representatividad de nuestros modelos es que usamos diferentes tipos de información, pero vacíos en algunos datos. Esos datos se han hecho, datos públicos, por ejemplo, vamos a publicar todos nuestros datos, pero con datos que se crearon a través de diferentes interpolaciones, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de aumentar el suelo como el sector agrícola es muy importante, pero al mismo tiempo de generar una homogeneización entre los datos que trabajamos. Es un problema para todos los cultivos, ¿no? Ajá. Pero no sé si parte de los problemas estadísticos por los modelos radica en esta heterogeneidad de toda la información, o si soy la única que yo considero relevante. Me gustaría saber su situación, ¿no? Ajá. Bueno, investigador. Fíjese que uno de los problemas que tenemos en los países en vías de desarrollo es precisamente la sistematización de la información y luego las series largas. En los países desarrollados ellos hacen grandes inversiones para tratar de que la información esté lo más completa posible. Por ejemplo, Estados Unidos en algunas variables tiene información estimada. No todos son observados, algunos son estimados hasta la época de la, de la independencia. Estamos hablando de los 1700, final de los 1700. Sí, o sea, van armando, le dedican dinero, le dedican gente, etcétera. Y en el caso de nosotros, hay mucha, la inversión es poca, ¿no? Las instituciones que lo están haciendo se mueven, ¿no? Se mueven. Pero para el sector agrícola tenemos el CIACOM, que es el que tiene de los 80 hasta 2024, pero nada más algunas variables: superficie, rendimiento, producción, precios. ¿Sí? Otros los tenemos que buscar de las fuentes. Estaba el CIABI, que ha quedado descontinuado. Y antes estaban de los 80 hacia los 60, está consumo nacional aparente, que son los volúmenes estos. Y nosotros hemos tratado de armar las series para las estimaciones econométricas, ¿no? Porque a mayor número de observaciones, los modelos se ajustan mejor, se van obteniendo estimadores más precisos. Pues compartimos, con gusto, compartimos la información que vamos obteniendo. Entonces, al no haber ciencias agrícolas, las interpolaciones de que generan los otros datos, pues Ajá. no son tan... Sí. Las variables de producción no hay problema porque se arma. Las variables sociales es donde se complica más. Sí, especialmente como los temas que usted estimó. Presentamos como si fuera todo fluyéramos rápido y no vamos a entender que efectivamente batallamos con esta continuidad. O sea, la necesidad de que los datos se generen a la par como se hizo con la industria para el sector agrícola en principal. Aprovechando que ahora es un tema nacional, la seguridad sobre la seguridad alimentaria. Sí, doctora, así es. Sí, cierto. Bueno, pues vamos a cerrar nuestra mesa. Agradecemos el apoyo que nos dio la compañera Alma, que gracias a ella logramos resolver varios problemas técnicos, su apoyo en las presentaciones, pues un aplauso para la compañera Alma. También agradecerles a todos los ponentes, que nadie faltó, ¿sí? Los que no pudieron estar aquí de manera presencial es por la distancia y a lo mejor por otras actividades
que tienen. También agradecerles a todos los ponentes por todo el esfuerzo de tratar de compartirnos los trabajos que se van realizando. Muchos, la mayoría somos docentes y la investigación en México es una de las actividades poco premiadas. Las pocas instituciones que tienen áreas de investigación especializadas es la UNAM con sus institutos de investigación, el POLI con sus CINVESTAB. Nosotros no tenemos esa especialización y la UAM a lo mejor tenga algo. Y algunas universidades que tienen áreas especializadas. Realmente nosotros, este tiempo que le dedicamos a la investigación es un esfuerzo adicional, con poca estímulos, es un esfuerzo de este tipo. Y también agradecerles a los alumnos, a los que nos acompañaron por ese esfuerzo de estar en este tipo de eventos y agradecerles su participación, su presencia y a los demás acompañantes que estuvieron con nosotros. Entonces, cerramos la mesa justo sobrándonos algunos minutos. Cerramos la mesa y nos damos un fuerte aplauso. Gracias. Ha sido todo, buen provecho y los que tengan clases, pues continuamos. Sí. Bueno, A sí, hasta ver, luego. chicos, gracias, doctor.